Amado Dios que habita a la altura de los cielos, muchas gracias te damos, Señor, por tu presencia con nosotros y en nuestros corazones, porque también ayudas a aquellos que están pasando un dolor en su vida por haber perdido un ser querido. Y gracias también, Señor, porque nos das la oportunidad esta noche de estudiar tu santa y bendita palabra. Quédate con nosotros, bendícenos en gran manera, háblanos con tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche yo le he titulado al mensaje Una pregunta con esperanza. Una pregunta para salvación. Analizaremos 3 personajes de la Biblia que hicieron una pregunta. Y esta noche vamos a ver la respuesta que Jesús les dio a cada una de sus preguntas. La primera la encontramos en Hechos 16, 30 en adelante. Hechos 16, 30. La palabra de Dios presenta allí al que le conocemos comúnmente como el carcelero de Filipos. Este carcelero quería quitarse la vida porque cuando hubo un terremoto, él creyó que los presos, incluyendo a Pablo y a Silas, se habían escapado. Y cuando estaba a punto de quitarse la vida, Pablo desde adentro de la cárcel le gritó diciendo: no te hagas daño, nadie se ha escapado, todos estamos aquí. Entonces, llevando luz hasta donde se encontraban los presos, el carcelero preguntó, por supuesto a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta que este hombre, angustiado hasta la muerte, queriendo aún quitarse la vida, fue lo que pudo clamar. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Pablo y Silas le respondieron en el verso 31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cuando estudiamos ese versículo de la Biblia, cree en el Señor Jesús y serás salvo tu casa, muchos han llegado a pensar, si yo creo en el Señor Jesús, toda mi familia se va a salvar porque yo creo. Quiero decirles esta noche que al seguir estudiando los siguientes versículos, nos damos cuenta que el creer viene por medio de una persona, ciertamente, muchas veces al hogar. Sin embargo, cada uno individualmente tiene que tomar una decisión. En el versículo 32, Pablo y Silas, dice la escritura, les hablaron la palabra de Dios a él y a toda su casa. Así es que todos escucharon la palabra de Dios. El verso 33 menciona que aquella misma noche, a medianoche, se bautizó él con todos los suyos. Entonces, serás salvo tú y toda tu casa, fue la respuesta que le dieron a la pregunta que él hizo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Le dieron por lo menos 3 pasos para la salvación. Número 1, le dijeron, cree en el Señor Jesús. Número 2, le presentaron la palabra de Dios. Y número 3, les bautizaron a él y a toda su familia. Eso mismo lo registra el capítulo 2 de Hechos. En el verso 41, dice la escritura de la siguiente manera: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Debemos preguntarnos, ¿cómo se añadieron aquel día? ¿A dónde se añadieron aquel día?
¿Y para qué se añadieron aquel día? El verso 47 nos responde al decir, y el Señor añadía a la iglesia los que debían ser salvos. Así es que la respuesta es, ¿por medio de qué se añadían? Pues por medio del bautismo, porque habían recibido la palabra de Dios, como el carcelero de Filipos y su familia. Número 2, ¿a dónde se añadieron aquel día después de ser bautizados? Se añadieron a la iglesia. Y número 3, ¿por qué se añadieron a la iglesia? ¿Para qué se añadieron a la iglesia? La Biblia dijo, para ser salvos. En Marcos 16, 15 y 16 nos presenta la misma idea, la palabra de Dios. Dice la escritura, id por todo el mundo y predicad el evangelio. O sea, predicar la palabra de Dios a todo el mundo y a toda criatura. Oiga bien, predicar la palabra de Dios. El carcelero oyó la palabra de Dios. Los 3,000 que se añadieron a la iglesia oyeron la palabra de Dios. Y dice Marcos 16, 16, el que creyera. Es importante creer. El carcelero de Filipo creyó a la palabra de Dios y fue salvo. Los 3,000 creyeron la palabra de Dios al recibir la palabra de Dios. Y la Biblia menciona siempre en Marcos 16, 16, la tercera parte, y fueron y sean bautizados. Este será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Veamos la segunda pregunta. La segunda pregunta de esta noche es acerca de un joven. Un evangelio lo registra como el joven rico. Otro dice que era un principal. Y otra versión dice que era un príncipe rico, más comúnmente conocido como el joven rico. Marcos 10, 17, dice la escritura, al salir él para seguir su camino, Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, aquí va la pregunta. ¿Cuál pregunta hizo el carcelero de Filipo? Señores, ¿qué haré para ser salvo? El joven rico hace exactamente la misma pregunta. Y dice él, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Miren la forma, cómo lo hizo. La Biblia dice que vino corriendo. Vino sin tardarse, vino sin demora, vino rápido. Era la mejor manera o es la mejor manera como podemos venir a Jesús. Hincando la rodilla delante de él, con reverencia, con respeto, como debemos venir a Jesús. E hizo la pregunta del millón. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Mateo 19, 16 hacia adelante lo registra de esta forma. Dice el versículo 16, Maestro bueno, ¿qué bien haré para ser salvo? El verso 17, Jesús le responde al decir, si quieres entrar en la vida, o sea, si quieres ser salvo, ¿qué fue lo que le dijo? Sí, guarda los mandamientos. El joven preguntó, ¿cuáles? Como si hubiesen demasiados, solo hay 10, pero él preguntó, ¿cuáles? Entonces Jesús pasa a decirle inmediatamente en los siguientes 2 versículos y le dice, no mates, no adulteres, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y para rematar le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo.
El joven pregunta, ¿cuáles debo guardar? Y Jesucristo le dice, debes guardarlo todos, pero específicamente debes guardar los que tienen que ver con tu prójimo, que son los 6 mandamientos finales. Ahora, el versículo 20 dice que el joven respondió, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Parecía que el joven realmente guardaba los mandamientos de Dios, pero hay una prueba para comprobar si de verdad la persona obedece a la palabra de Dios. Y el joven rico fue puesto a prueba en la práctica. Y Jesús le dijo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Si era verdad que estaba guardando los mandamientos de Dios y que tenían que ver con amor al prójimo, ahora lo tenía que demostrar en la práctica, no solo en la letra. Pero ahí estuvo el problema, porque el joven rico, cuando escuchó esto, versículo 22, oyendo estas palabras, el joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Así es que podemos comprobar hoy en día, las personas dicen obedecer la palabra de Dios. Y cuando se les dice que hay que obedecer en la palabra de Dios los 10 mandamientos, la gente dice, sí, yo los guardo. Y hay una prueba específica para saber si eso es verdad. Si usted le dice, no tendrá dioses, sí, lo guardo. Si le dice, no te harás imágenes, algunos dicen también. No tomarás del nombre de Dios en vano, sí, también. Pero el cuarto mandamiento de la ley de Dios es la prueba de toque para saber si en verdad están respondiendo a la pregunta que hicieron. Maestro bueno, ¿qué haré para ser salvo? Guarda los mandamientos, dijo el Señor. Ahora, si no obedecen uno de los mandamientos, entonces no es verdad que están en obediencia a la palabra de Dios. Vámonos a la tercera pregunta y a esta le vamos a hacer un mayor énfasis porque tiene que ver con las anteriores. La pregunta de un doctor. Un doctor le hizo una pregunta interesantísima a Jesús que hoy en día ha confundido a muchos cristianos en el mundo. ¿Cuál fue la pregunta que hizo este doctor? Dice Mateo 22, 35 al 40. Uno de los doctores intérpretes de la ley preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y recalca diciendo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así es que la pregunta que este doctor hizo fue, ¿cuál es el gran mandamiento? Y la respuesta que Jesús le dio fue, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, y de estos 2 depende toda la ley. Entonces, el mundo religioso dice hoy en día, lo importante es amar. Ya no hay 10 mandamientos, hay solo 2, amor a Dios y amor al prójimo. Lo que pasa es que Cristo lo simplificó de esa manera. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con amor a Dios y los 6 mandamientos restantes tienen que ver con amor al prójimo. Hoy en día,
La palabra de Dios nos explica mejor esta situación en Romanos 13:10, cuando menciona allí que el cumplimiento de la ley es amor. El cumplimiento de la ley es amor. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero también la Biblia nos dice algo interesante en Mateo 24:12. Allí nos dice la escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso lo estamos viendo, es una realidad. Si la obediencia a los mandamientos de Dios es por amor, ahora el mundo no quiere obedecer la palabra de Dios. Si el amor es el que se manifiesta cuando amamos a Dios y amamos al prójimo, el ser humano, aún el cristiano, el que se dice ser cristiano, le está costando, porque ya estaba escrito que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Pero para apoyar esta situación de no querer obedecer a la palabra de Dios, como fue este doctor de la ley que quería ponerle una trampa a Dios al decirle cuál de los mandamientos es el mayor, el más grande. Debemos obedecer uno de todos. Ahora en día, el mundo religioso está presentando algunos versículos de la Biblia sin su contexto. Por ejemplo, muchos están citando Efesios 2:8, donde dice Efesios 2:8 que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que no es de nosotros, sino un don de Dios. La Biblia está diciendo ciertamente que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero entonces veamos el contexto, que el mismo Pablo que escribe la carta a los Efesios es el mismo Pablo que escribe carta a los romanos. Y en Romanos 3:31, él escribió también, por supuesto, los dos textos estos inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y él escribe en Romanos 3:31 al decir: por la fe invalidamos la ley. Y él dice, de ninguna manera, sino que por la fe confirmamos la ley. En este sentido, si la salvación es por gracia, por medio de la fe, está diciendo también que por la gracia, que es por medio de la fe, confirmamos que la ley de Dios está vigente. Confirmamos que la ley de Dios es verdad. Confirmamos que la ley de Dios, por medio de la fe, confirmamos que la ley de Dios es el cerco de protección que Él ha puesto en el individuo, en la familia, en tu casa, en mi casa. Otros están citando textos como Romanos 6:14, donde dice la escritura que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero lamentablemente no leen el versículo siguiente, versículo 15. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué dice él? En ninguna manera. Lo que está diciendo es, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero por estar bajo la gracia no significa que yo voy a transgredir la ley. No significa que yo voy a pecar solo porque la gracia sobreabundó cuando abundó el pecado. En ninguna manera, escribe Pablo. De otra manera, podríamos decir nosotros entonces, ¿qué es estar bajo la ley? Bajo la ley significa estar señalado por la ley. Cuando yo estoy en transgresión a la ley de Dios, esa misma ley me señala como pecador, como transgresor, como destinado a la muerte. Pero si yo estoy bajo la gracia me señala que estoy siendo perdonado de mis pecados. Por lo tanto, no puedo confundir las dos cosas. La gracia y la ley van unidas. La fe y la ley van unidas. No puedo decir yo que tengo fe y digo que la ley de Dios ya no existe.
estaría contradiciendo la Biblia, porque ella dice, por la fe confirmamos que la ley de Dios está vigente. No podría yo decir que estoy bajo la gracia y viviendo en pecado. ¿Pero qué es pecado? La Biblia, ¿cómo lo define? Primera de Juan 3:4 dice ahí que la transgresión de la ley de Dios es pecado. ¿Cómo puedo decir estoy viviendo bajo la gracia y estoy en pecado, en transgresión de la ley de Dios? De ninguna manera. Es inconcebible. No puede ser correcto. En Romanos 7:7, Pablo escribe, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y él vuelve a decir, en ninguna manera. La ley se nos fue dada por gracia, o sea, para que nos cubra, para que nos proteja. La gracia no me motiva a mí a estar en pecado. La fe no me motiva a mí a estar contradiciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo confirma por medio de la palabra de Dios en Romanos 7:12, cuando dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es bueno. O sea, él está diciendo, la ley de Dios no es pecado. Por la ley de Dios se conoce el pecado. Y cuando me doy cuenta que estoy en pecado, esto me lleva a la gracia salvadora de Cristo, que es el que perdona mi vida de pecados. Pero si estoy en transgresión de la ley de Dios, ¿cómo es que puedo entender yo que he caído de la gracia? ¿Cómo puede llevarme a Jesucristo para que perdone mis pecados? De ninguna manera. Romanos 7:14, Pablo escribe una vez más diciendo, por esto es que sabemos que la ley es espiritual y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Pablo dijo además en Romanos 7:25 que con la mente servía a la ley de Dios. Y mire esto, qué maravilloso es esta noche. Romanos 7:22. Dice la Biblia, porque según el hombre interior, ¿qué dice Pablo? Me deleito en la ley de Dios. Alabado sea su nombre. La pregunta que este doctor de la ley hizo fue, ¿cuál es el grande y mayor mandamiento? Y Dios se lo resumió, Jesús se lo resumió en dos. Así es que ahora podemos decir nosotros la pregunta que el joven rico hizo, ¿qué hago para ser salvo? Y él dijo, si quieres ser salvo, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Y cómo es posible que soy salvo por gracia y el mismo Jesucristo me manda a obedecer los mandamientos? ¿Tiene algo que ver la obediencia a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios, con mi salvación? Por supuesto, soy salvo por gracia. Pero la gracia me lleva a obedecer la palabra de Dios, no a transgredir la palabra de Dios, no a estar en rebeldía a la palabra de Dios. En Salmo 119, 56, escribe el salmista, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Y ahora nos va a presentar 10 por lo menos. Las voy a leer así rápido. Salmo 71:13. Dice la escritura ahí, tú nos has dado los mandamientos para salvarnos. Y volvemos otra vez. ¿Y qué no que la salvación es por gracia? Sí, amén. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero vuelvo a repetir al cansancio, eso no me limita a la obediencia. La gracia no me da licencia para pecar. La gracia me sujeta a la obediencia a aquel que dio su vida por mí. Salmo 119:93. El salmista dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has dado vida. Gloria sea su nombre. El proverbista
dice en el capítulo 19, versículo 16, el que guarda los mandamientos de Dios, guarda su alma. ¿Se da cuenta qué importante es obedecer los mandamientos de Dios? No para salvarme, me salvo por gracia, pero los obedezco por obediencia. Ahora, el Salmo 19:7 nos presenta: la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo que convierte la vida de una persona? ¿Qué es lo que convierte a un ser entero, espíritu, alma y cuerpo? Pues la ley de Dios es la que me señala el pecado para no realizarlo. En Salmos 19:8 dice la Escritura: los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. Por eso, un cristiano que guarda la ley de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, no puede andar con tristeza, porque está en obediencia a la palabra de Dios. Es salvo por gracia y obedece la ley de Dios, no para salvarse, sino porque ya es salvo por medio de la gracia. Eso es lo que difícilmente el mundo religioso no está entendiendo ahora. Se les hace difícil asociar la gracia y la ley y creen que hay un pleito entre estas dos, creen que no se pueden asociar, cuando está clarísimo que por la gracia, que es por medio de la fe, confirmamos la santa ley de Dios. El Salmo 119, 104 dice la Escritura: si tú quieres ser inteligente, si yo pregunto esta noche, ¿quieres ser inteligente? ¿Qué escribirías tú ahí en el chat? Dirías: sí, quiero ser inteligente. ¿Y sabes cómo se logra? Pues el Salmo 119, 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, porque los mandamientos de Dios hacen inteligente a la persona, te evitan meterte en problemas, te evitan estar en pecado y te consiguen estar en la gracia, en la presencia de Dios. Salmo 119, 98 dice la Escritura: me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Con qué cosa? Con tus mandamientos. ¿Quiere alcanzar sabiduría? Dice la Escritura: se logra a través de la observancia, de la obediencia de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios con la observancia de los mandamientos también están unidos. Eclesiastés 12:13, por ejemplo, dice que el deber de todo ser humano es el temor a Dios y guardar sus mandamientos. Ahora, Salmos 119:13. Aborrezco a los hombres hipócritas, dice el salmista, mas amo tu ley. Salmos 119, 165. Dice la Escritura: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Si quieres tener paz en el corazón, si quieres estar seguro en tu salvación, si quieres estar en paz con los demás, simplemente, sencillamente obedece los mandamientos de Dios y eso nos mantendrán en paz con Dios, pero también en paz con nuestro prójimo. Y dice la Biblia: para ellos no hay tropiezo. En el Salmo 119, 86 menciona ahí: todos tus mandamientos son verdad. Ahora quiero concluir diciendo esta noche: las tres preguntas que encontramos, las recapitulamos. La primera fue del carcelero de Filipo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Le presentaron la palabra de Dios y creyó a la palabra de Dios. La palabra de Dios le mandó a bautizarse y se bautizó para comenzar, para iniciar ese camino de la salvación. Así es que la salvación tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios.
otra cosa más. El joven rico, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta del mismo Jesús fue: guarda los mandamientos de Dios. Ahí no hay que explicar, directo, guarda los mandamientos de Dios. La pregunta del doctor: ¿cuál es el mayor mandamiento? El Señor lo resume como diciéndole, todos son importantes, pero te lo resumo en dos: amor a Dios y amor al prójimo. Ahora, el privilegio, las bendiciones que se obtienen de la obediencia de los mandamientos de Dios. Número uno, te ayudan para salvación, en el contexto que no estás en pecado ni te sacan de la gracia, te mantienen ahí en la gracia, firmes. Número dos, la ley es perfecta, te convierte el alma. Si antes pecabas a manera de transgresión, ahora te convierte porque obedece la ley de Dios. La ley te alegra el corazón. No puedes andar triste porque estás en la presencia de Dios en obediencia a su palabra. Los mandamientos de Dios te dan inteligencia para salir adelante en todas las cosas que te propongas. La observancia de sus mandamientos te dan sabiduría sobre los demás. Y por consiguiente, los mandamientos de Dios te dan paz en el corazón. Pablo escribió en Romanos 7:22, que ya mencionamos: me deleito en la ley de Dios. David escribió en el Salmo 119, 174, he deseado tu salvación, oh Dios, y tu ley es mi delicia. Mira una vez más, la salvación está unida a la obediencia de la ley de Dios. El apóstol Pablo decía, me deleito en la ley de Dios. El salmista David, tu ley es mi delicia. Quiero preguntarte esta noche, ¿tienes una pregunta que hacerle a Jesús? ¿Cuál es la pregunta que quisieras hacerle a Jesús? La pregunta, sin duda alguna, debería de ser, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta, cree en el Señor Jesús. Oye con fe su palabra. Bautízate. Y después de bautizarte, obedece todas las cosas para salvación. Obedece los mandamientos de Dios. Yo quiero decirte esta noche, con toda seguridad, cuando oremos esta noche para despedirnos, debes tener seguridad en tu corazón que serán escuchadas tus oraciones. Debes entender que Dios tiene el control de todas las cosas en sus manos. Que este mensaje también es un mensaje de esperanza. Pero sobre todas las cosas, Primera de Juan 3, 21 y 22 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa, oye bien, cualquier cosa que le pidamos, la seguridad la recibiremos de Él. ¿Por qué? Dice el texto, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Quiero decirte esta noche, Dios te bendiga, Dios te guarde en el hueco de su mano, que su paz sea en tu corazón. No tengas miedo, no desmayes. Si has puesto tu confianza en Dios, si tu esperanza es Jesús, debes de saber que Él tiene el control. Y si estás en obediencia a su santa palabra, pide con confianza, con seguridad, y Dios te dará, porque obedeces su palabra, dice ese texto. Dios te bendiga, es mi deseo en oración.